Buenos días, damos a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo y adorar, para que adoremos juntos en familia. Yo quiero invitarle a que usted disponga su corazón ahí donde usted está y le dé gracias al Señor con nosotros y le diga: gracias Dios por este nuevo día en que podemos adorar y bendecir tu nombre, y que juntos exaltemos el nombre de Jesús, y levantemos su nombre y proclamemos su grandeza como lo que Él es. Dígalo con nosotros: a ti Jesús adoramos. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Esta mañana te amamos, Dios, te adoramos, Señor. Disponemos este tiempo para exaltarte, Jesús. Siempre te exaltaré. A ti Jesús. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré, alabanza y honra daré. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Bendiciendo tu nombre esta mañana, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecirte. Queremos cantar de tus maravillas, Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres digno de adorar. Cada día tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor, de tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré, y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino.
Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, tú llenas nuestras vidas. Por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Hoy te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta mañana. Nos damos por completo a ti, nos rendimos ante ti, Señor, y cantamos de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, Señor, porque no hay nada ni nadie como tú, Dios. Te bendecimos, Señor. Vamos a decir una vez más, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Gracias, Señor, porque podemos alabarte. Tú eres grande, tú eres digno de alabar, Señor. Amén, amén, amén. Porque tú eres más grande de lo que imaginamos. Porque tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie más grande, no hay nadie más hermoso. Usted puede tomarse este tiempo y decirle, Señor, de verdad tú eres bueno. De verdad tú eres grande. De verdad, Dios, no hay nadie como tú. Tú eres el más hermoso. Tú eres bello. Tú eres el que llena nuestra vida. El que está sentado ahí en el trono, rodeado de gloria y majestad, y que atiende a sus hijos cuando elevan un canto, una alabanza, una adoración, como en esta mañana. Te adoramos, Señor, y abrimos hoy nuestra boca, levantamos nuestras manos para adorarte, para exaltarte a ti, mi Dios. Mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que nos amó, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión
cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tú eres grande, Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Es incomparable, Señor. Es inescrutable, Señor. No podemos comprender tu grandeza, tu magnificencia, Señor. Tú eres grande, Señor. Te adoramos a ti, Señor. A ti, Señor Jesús, te adoramos. A ti sea dada toda la gloria, Amén. Sí, Señor. toda la honra por los siglos de los siglos. A ti, Señor. Gracias, Dios. Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios, nuevamente juntos, por medio de lo que Dios nos permite en este tiempo, esta tecnología de poder llegar a ustedes, a sus hogares. Gracias por permitirnos entrar a su casa en esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo, ya terminando el 6º mes del año. Rápido se está yendo. Así es que gracias a Dios por el tiempo que podemos pasar juntos. Usted ahí en su casa, estamos orando por usted. Esperamos que ustedes estén orando por nosotros. En esta mañana quisiéramos volver al texto de la palabra, y me he permitido hacer una pequeña variación hoy en la mañana, y vamos a hablar sobre alabando a Dios en todo tiempo, y nos vamos a basar en un versículo que está en el libro de Hechos, el capítulo 16, el versículo 25, que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Oremos. Que al abrir tu palabra, Dios, tu Espíritu Santo que está en cada uno de tus hijos, nos guíe, nos dé luz al texto, nos muestre las maneras en cómo podemos nosotros en esta época aplicarlo y vivir mejor para ti, dándote a ti la gloria y la honra en todo lo que hagamos. Te damos a ti la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer una narración en lugar de leer todo el texto, porque sería leer todo el capítulo 16 de Hechos. Entonces, encontré una narración del texto, no es literal. No podríamos decir que es una paráfrasis, porque no está parafraseando el texto. Es una narración de lo que en el libro de Hechos, el capítulo 16, acontece. Entonces, permítanme leer para ustedes en esta mañana. El calabozo era una pequeña cueva que recibía unos pocos rayos de luz por una diminuta ventana de rejas de metal que había en la parte superior. Llamarlo ventana era realmente una exageración. La hendidura tendría unos 5 centímetros de ancho y 20 de largo. Aunque no tuviera hierros, hubiera sido imposible escapar de ahí. Los dos hombres son arrastrados a ese inmundo lugar. La tranca se coloca en la oxidada puerta de hierro y hace ese ruido muy parecido al que hacen las tapas de los sepulcros cuando se cierran por última vez. Sus cuerpos tenían llagas y sangraban por el tremendo azote del cruel castigo. El piso es de barro
y está continuamente húmedo. Un olor nauseabundo iba del lugar. En ese hedor repugnante que existe cuando los desechos se han acumulado. Aquel que años atrás recibía clases a nivel universitario del famoso maestro Gamaliel, ahora estaba en un lugar inmundo y pútrido. Después de un rato de inmovilidad, los dos cuerpos empiezan a moverse. Creí que me iban a matar y que yo podría soportar y que no podría soportar este castigo, dijo Silas. Sí, yo hubiera creído lo mismo si no supiera que el Señor tiene un plan para nosotros, le responde Pablo. ¿Te acuerdas cuando te conté lo que el Señor Jesús me reveló? Una noche estaba descansando y tuve una visión. Se me apareció un hombre con las vestiduras típicas de los macedonios. ¿Y qué te dijo?, pregunta Silas. Pablo le responde: él me habló con una voz suplicante que nunca olvidaré. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces tuvimos por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. No lo niego, responde Silas, pero estos golpes en la espalda me han liquidado. Si yo me pudiera mover un poquito, me sentiría mejor, pero estos cepos me aprietan y no puedo cambiar mi posición. Hermano, ¿le parece a usted que aquí va a ser el final de nuestros días? El apóstol le esboza una pequeña sonrisa que en esa cara desfigurada por los golpes parece una mueca. Y con una voz tranquila Pablo le dice: hermano Silas, ¿a usted le parece que Dios sabe dónde estamos o no? Claro que sí, replica el aludido. Se hace el silencio al caer la noche. Se escucha el ruido casi imperceptible de los repulsivos roedores. Algún que otro quejido de los presos que no pueden encontrar un lugar fuera un poco confortable en esas estrechas y pestilentes mazmorras. Se escuchan los pesados pasos de los centinelas y el sonido metálico de las armas de los que hacen la ronda nocturna. Es medianoche. ¿Por qué no cantamos y alabamos al Señor?, dice Pablo. Me cuesta, pero trataré de hacerlo, le responde Silas con un poco de entusiasmo. ¿Y qué cantamos?, le pregunta Silas. Pues algunos de los salmos de David, le dice Pablo. Entonces los versos de los salmos comienzan a surgir espontáneamente en ellos y palabras muy similares a estas empezaron a decir: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Contigo desbataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. Y dice Silas: bueno, pero la verdad es que yo hoy no estoy como para saltar ninguna muralla. ¿Recuerdas le dice: el Señor suelta a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los que han sido doblegados. Sí, esto es lo que necesitamos que Él haga en realidad hoy, le replica Pablo. Y de ese maloliente calabozo se empieza a elevar un aroma espiritual maravilloso. Es la fragancia de la adoración. Los presos comienzan a prestar atención. Se ha corrido la noticia que estos dos nuevos prisioneros son muy inusuales. Todos los que allí estaban habían cometido delitos comunes, pero estos eran los únicos que estaban allí por perturbar el orden público. Les oyen cantar esas palabras que para los prisioneros suenan como términos con muy poco sentido. Después se escucha la voz del apóstol haciendo una plegaria al Señor. Las palabras le salen con naturalidad. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Atributos de Dios que comúnmente Pablo acostumbraba a decir en sus oraciones. No se perciben frases como:
Señor, sácanos bien pronto de esta. Sino por el contrario, el tema es la gratitud y la alabanza a Dios. Una y otra vez se refieren a una persona que llaman el Señor Jesucristo. Los presos ignoraban quién es. Cuando pronunciaban ese nombre, lo hacen con una voz que sugiere gratitud de corazón y reverencia. Luego Silas. Y las palabras son muy similares. Ora Silas. Y las palabras son muy similares. Alaba al Dios eterno por su fidelidad y misericordia. Lo interesante es que tampoco se está quejando de la injusticia que hicieron con ellos, ni está denigrando a los que injustamente les acusaron. ¿Cuándo se callarán estos fanáticos?, dice uno de los presos. Con estos cantos ya no puedo ni dormir. Pablo y Silas, en sus corazones, experimentaban la paz que sobrepasa todo entendimiento. De pronto, se siente una vibración que va en aumento. Hoy la compararíamos con el retumbo de un enorme ferrocarril. Los presos se despiertan sobresaltados. Ellos saben muy bien de lo que de esto significa. Las paredes comienzan a temblar. Si hubiera luz, se podría ver el pánico en los ojos de los encarcelados. Los presos están acostumbrados a despreciar y a no tener la muerte, pero morir aplastado dentro de una celda maloliente no estaba en sus planes. Ellos estaban habituados a que cuando sentían el temido temblor y estaban en libertad, salían al aire libre a correr. Pero en la cárcel las cosas no son así. No se puede salir. Los eslabones de las cadenas incrustadas en las paredes quedan libres, pero ni se les ocurre tratar de escapar. Los reclusos no pueden moverse. Es como si una parálisis les hubiera afectado de repente. Por el contrario, Pablo y Silas actuaban con toda tranquilidad. La parálisis parece que no les afectó a ellos como a los otros presos. Actúan de manera tal que pareciera un poco un acto ensayado de una obra de teatro. Pablo y Silas, presintiendo que el carcelero en su desesperación va a hacer algo muy serio, salen del horrendo encierro. La grande y oxidada puerta de hierro se abre con toda facilidad. Comienzan a rehacer el camino que a los empujones y arrastrándose habían hecho antes cuando los introdujeron a la cárcel. Llegan a la sala donde está la puerta de metal tan pesada que comunica al exterior. La puerta está abierta, pero ellos no intentan huir. Este no es su propósito. Allí, con un poco de luz de luna, se vislumbra la imagen del carcelero romano. Ya ha tomado su pequeña espada y está en el proceso de clavársela en el vientre con una técnica similar al suicidio japonés. El hombre que está perdido, todas las puertas están abiertas. Las autoridades romanas no admiten excusa cuando los presos escapan y él sabe muy bien cuál ha de ser su castigo. El sudor frío cubre el rostro de este soldado que había visto muchas veces en peligro, pero nunca había imaginado que algo así le podría suceder. Cierra sus ojos y empuñando su arma está listo para darse la estocada final. Se oye a Pablo decir: no hagas ningún mal porque todos estamos aquí. El carcelero no puede creer lo que oye. Sus manos se aflojan y la espada cae al piso. Los dos prisioneros se le acercan y con una tranquilidad que lo estremece, Pablo pone sus manos sobre el hombro del guarda y le repite: no te hagas ningún mal, aquí estamos. Los roles se han invertido. Ahora son Pablo y Silas los que son los dueños de la situación. El oficial nunca había visto nada así. Quizá ha escuchado a alguien que le ha dicho esa frase que la muchacha endemoniada repetía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. El carcelero grita: luz, luz, no puedo ver nada. Pablo, que al entrar en la prisión no había perdido detalle de dónde estaban las cosas, toma una de esas teas de una de las salas cercanas y la levanta esparciendo una luz amarilla
El carcelero no puede creer lo que está viendo. Las puertas abiertas, los presos no han escapado. Toma a Pablo y a Silas y los lleva afuera. Se arrodilla delante de estos hombres y temblando les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta de los hombres parece que la hubieran practicado. Los dos a una voz le exclaman: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Es todo? Pregunta, sin poder creer que el carcelero. No puede ser tan sencillo. Pablo y Silas le repiten una vez más los mismos términos, los mismos benditos términos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El carcelero acepta el mensaje y desde ahora un hombre cambiado, con todo cuidado, comienza a lavarle las heridas a aquellas mismas personas que antes había empujado rudamente al calabozo. Él y su familia escuchan y aceptan el mensaje del Evangelio y son entonces bautizados. Después los lleva a su casa y les prepara una cena. Parece mentira que tantas cosas puedan suceder en el transcurso de una noche. Hechos 16, 11 al 40. Hay algunos detalles en este texto interesante. Los presos oían lo que Pablo y Silas decían y cantaban. Deducimos entonces que Pablo y Silas estaban hablando en latín, porque ese era el idioma del pueblo en ese momento. En las oraciones que Pablo hace, menciona los atributos de Dios, como era su costumbre. Algunos salmistas o algunos teólogos piensan que ellos pudieron haber cantado el Salmo 118, 119 o 120. Ahora, Dios utiliza un terremoto para librarlos de la cárcel, pero no hizo nada especial por las heridas que tenían ellos. Se usa un término: tu casa. Este término, tu casa, incluye a los familiares directos, a los empleados y a los esclavos. Eso es un término bastante amplio. ¿Cómo debemos de responder nosotros, los hijos de Dios, ante la crisis? Sería una buena pregunta leyendo este texto. ¿Cómo debemos de responder los hijos de Dios ante la crisis? Yo diría que, en primer lugar, el hijo de Dios en la crisis se preocupa, pero no se desespera. El hijo de Dios ante la crisis lo puede estremecer, pero no lo paraliza. Un hijo de Dios podría responder como dice Pablo en Corintios, 1 Corintios 4, 8 y 9. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Es interesante. En esta época en que vivimos, difícil para todos, en todas partes del mundo, para algunos más que para otros, pero en cualquier crisis que usted y yo enfrentemos, nosotros debemos de entender que como hijos de Dios, nunca Dios nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a soltar, Dios nunca nos va a dejar de cuidar. Como hijos de Dios también tenemos diferentes armas espirituales poderosas a las que podemos echar mano en cualquiera de nuestras situaciones. Pablo y Silas utilizaron por lo menos 3 de ellas. La primera arma que podemos nosotros utilizar en cualquiera de las crisis que pasemos, usted y yo podemos utilizar el arma poderosa de la oración. ¿Qué es la oración? Es el medio por el cual
podemos conversar con Dios. Es la manera como usted y yo tenemos para poder conversar con Dios. Ahora, no hay un solo método o una manera de hacerlo. Cada uno de los hijos de Dios lo hacemos a nuestra manera. Usted lo hace de la manera que a usted le sirve mejor. Igual en la oración no hay oraciones largas o cortas. No hay oraciones elocuentes o menos elocuentes, porque a veces tenemos esos conceptos. Es que el hermano sí ora bien, es que aquella hermana sí dice bonitas palabras. Y a veces hasta tomamos esas cosas de excusa para no orar y no conversar con Dios. No hay una posición más o menos espiritual. No hay tiempo en donde Dios nos oye mejor, porque oigo a veces que la gente dice, es que si no te postras, es que si no te arrodillas, es que si no levantas las manos, es que si no es a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana o a las 11 de la noche. La oración es un arma poderosa que usted puede agarrar y puede utilizar en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, en cualquier momento del año. No hay límite, usted lo puede hacer. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a la oración? En primera instancia, la Biblia dice que cuando oren, lo hagan así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y usted sabe todo el Padre nuestro. Algunos cristianos evangélicos, para poder determinarlo bien, algunos cristianos evangélicos no oran el Padre Nuestro porque dice que es una costumbre de otra iglesia o de otra religión. Y no es cierto. Está en la Biblia. Es la oración que Jesús dejó para que usted y yo empezáramos a orar. Para que si usted y yo no tuviéramos la experiencia de hablar con Él, por lo menos tuviéramos un diálogo escrito por Él, pensado por Él, para que pudiéramos empezar a hablar con Él. Por eso, en primera instancia, la Biblia dice que debemos empezar a orar con el Padre Nuestro. También la Biblia dice que nosotros debemos de orar sin cesar, es decir, de una manera incesante, todo el tiempo, cada momento, a cada rato, en cada tiempo, en cada segundo, en cada minuto, es orar sin cesar. También la Biblia nos dice que debemos de orar en cualquier lugar y en cualquier hora. Eso usted lo puede ver en Lucas capítulo 6. No hay tiempo, espacio, lugar en el cual usted no pueda orar. No lo hay. Usted puede orar y yo deberíamos de poder orar en cualquier lugar. Yo digo que la Biblia nos invita a orar con osadía. En Hebreos 4:14 nos habla de que tenemos un sumo sacerdote que nos lleva directamente al Padre y nos dice que entremos a Él confiadamente. Eso es ser osado, porque usted no tiene necesidad de tocar un timbre o mandar un email o un correo electrónico o un WhatsApp para decirle: papá, voy a ir, ¿me recibes? No, usted puede entrar al trono de la gracia. Usted puede entrar directamente a Dios. Eso es osadía. Yo puedo entrar. Si tuviéramos la capacidad para poder entrar en la oficina del hombre más millonario de este mundo, ¿qué haría usted? Bueno, déjeme decirle que Dios es más grande que ese. Y usted y yo tenemos la oportunidad de entrar a Él, a hablar con Él en cualquier momento, a cualquier rato, cualquier cantidad de tiempo. Y también la Biblia dice que debemos de orar con sinceridad, de una manera humilde. No es haciéndome el grandote, no es con grandes palabrotas, no es con un orgullo donde me pavoneo, no. Simplemente es una actitud de oración. Entonces, eso es la oración, ese es el arma. Y usted dirá: pastor, ¿y qué habla la Biblia más de eso? Déjeme decirle que Jesús es nuestro modelo de oración. Primero, Él lo practicó. Jesús practica sus tiempos de oración. En Mateo 14 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Había pasado rato orando en el monte. Lucas también dice que en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando.
En Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Dios, Jesús, practica el hecho de apartarse por un momento, por unas horas, por un buen tiempo, para conversar con su Padre. Él lo practicó. Pero también le enseñó a sus discípulos. Les dice en Lucas 11: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y la historia nos dice cómo Jesús, Mateo 6, el Padre Nuestro y de otras formas, Jesús le enseña a los que andan con él orar. Y no solo les enseña, sino que los recomienda. En Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No es aquello de que yo me levanto en la mañana: Señor, ayúdame en todo lo que voy a hacer hoy, gracias, amén y amén. No, es algo más que eso, hermanos. Es algo más que eso. Pablo, por ejemplo, le enseña a los colosenses, o les escribe a los colosenses y les dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, velando es pasando tiempo, largo tiempo, hablando con Dios. Y no solo le enseñaba, sino que la practicaba. Vean, Hechos 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo y Silas, de la narración que leí, iban a la oración, porque todos los días acostumbraban a ir a orar. Pedro lo dice de otra manera. Pedro dice: él nos recomienda que echemos toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Y cómo podemos echar toda nuestra ansiedad si no oramos, si no hablamos con Dios? Ahora, nosotros como sus hijos hoy tenemos acceso al Padre. Ya lo dije en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo debemos de acercarnos? Confiadamente. Debemos acercarnos a Dios, porque es nuestro Padre, porque es el Dios que camina con nosotros, porque su Espíritu habita en cada uno de nosotros. Además de eso, tenemos una promesa. Jesús les dijo: todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta es una arma efectiva, es una arma eficaz, es una arma segura, es una arma práctica. Solo debemos hacer el uso de ellos, perdón. Es tu decisión si lo haces o no. No pongas excusa. No es una obligación. El orar no es una obligación. No es para que tu pastor sepa que oras. No es para que tu mamá vea que oras. No es para que tu novio, tu esposo o tu esposa te vean muy, muy santo orando. No, el orar no es una obligación. El orar es un privilegio que como hijos de Dios tenemos, que podemos usar. Es una arma poderosa que podemos nosotros usar. Y Pablo y Silas lo hicieron muy bien en la cárcel, en el pasaje que nos toca. Lo segundo es que la adoración, esto es un arma poderosa, muy poderosa. Lo que pasa es que a veces hemos tergiversado un poquito la adoración y solamente lo pensamos como el tiempo en donde cantamos. Y se mezcla únicamente con el aspecto canto o música. Adorar es reverenciar, es inclinarse, es postrarse, es dar honor, es entrega, es reconocer, es dar honor al quien lo merece. Esto es adoración. Yo hago mis reverencias, yo me inclino y me postro ante el único Dios todopoderoso. Es un acto de humildad. La adoración es un acto de humildad en el cual se expresa por medio de la reverencia respeto, honor, amor y obediencia. No solamente es un buen tiempo de canto. Por eso a mí me preocupa que muchos solo saben cantar. A mí me preocupa que hay muchos ministros de alabanza y gente que le canta al Dios, que lo único que tienen es una
una buena tonada, es una buena voz. Pero no ve uno mucho respeto a Dios, ni honor, ni... Dejémoslo ahí. Es un acto de humildad, pero también es una actitud. Es una actitud donde yo hago reverencia, donde yo soy un devoto a Dios. Es adoración pura. Señala adecuadamente la relación entre los seres creados, usted y yo, y su creador de una manera particular en su presencia. Es que la adoración es llegar a Dios, el que me creó, al Todopoderoso, y con un acto de humildad hacer reverencia, dar honor, porque es ese tiempo de relación entre el Creador y nosotros, los creados, los que hemos sido creados. Es un acto de admiración y respeto por medio de la oración. Es entonces algo más que una buena nota, es algo más que una buena voz, es algo más que una buena banda. Es algo muchísimo más que una máquina que tira humo o unas luces de esas que dan vueltas. Eso no tiene nada que ver con la adoración. Es el respeto, es el honor, es la reverencia. Es el acto donde yo entiendo que mi Dios, el soberano, el todopoderoso, estoy yo junto a Él o enfrente a Él para adorarle, para rendirle adoración, para expresarle mi amor, mi sentir a Él. Entonces, como hijos de Dios, la adoración es la actitud o la intención del corazón. Implica obediencia, implica servicio, implica amor. Esta es una forma de vida donde nos permite tener comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Adorar para nosotros los hijos de Dios es algo más que una canción, es una forma de vida, es una actitud. Es entender que fuimos creados para adorar. Y es lo que hacemos todo el tiempo. Yo diría que en esencia nos resulta más fácil adorar a Dios que respirar. Porque si yo entiendo completamente, estoy claro de que yo soy el de abajo y Él es el de arriba. Yo soy el creado y Él es el creador. Él es el todopoderoso, yo soy con poder limitado. Él es eterno, yo soy finito. Entonces, yo debo de entender que todo lo que yo hago debe ser para adorarle y para exaltarle. Todo lo que yo hago, todo lo que yo diga debe darle honra y honor y adoración a Dios. La adoración, ya lo dije, va más allá de la música. Tiene que ver con lo que atesoramos en nuestro corazón, con lo que exteriorizamos con palabras y con acciones. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando adoramos a Dios? ¿Qué es lo que tenemos acá? La adoración es tan importante que al final nos convertimos en aquello que adoramos. Y esta frase me encantó, me gusta. ¿Por qué es esto? ¿En qué me convierto yo? Si yo soy un orgulloso y lo que yo estoy es simplemente pavoneándome y mostrando mi voz y mostrando mi pose y mostrando todo, pues yo voy a darle honor a eso. Y voy a trabajar más en fisiculturismo, y voy a trabajar más en lecciones de canto, y voy a hacer otras cosas porque al final lo que estoy adorando no es a Dios sino a mí mismo. Me convierto en mí mismo. La adoración es tan importante que nos convertimos en aquello que adoramos. Pablo y Silas lo tenían muy claro. Por esa razón adoran a Dios en medio de la crisis en que estaban, en vez de quejarse o apelar a otras cosas. Ellos estaban muy claros.
Ellos sabían por qué estaban ahí. Ellos sabían quién los había llevado hasta ahí y quién era el que los iba a levantar, quién era el que los iba a recoger. Entonces, la Biblia nos dice que para que nosotros demos adoración, o que nuestra adoración debe tener dos cualidades importantes: espíritu y verdad. En Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué es adorar en espíritu? Esto no tiene que ver nada con una postura física, pero sí tiene que ver todo con lo profundo de nuestro ser. Esta no es una posición espiritual, o esta no es una posición espiritual, o un llanto fingido no es una posición espiritual. Tiene que ver algo con más profundo, algo con nuestro ser. Para poder dar nosotros una adoración en espíritu, primero tenemos que haber nacido de nuevo. Es decir, tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros. Porque sin el Espíritu Santo habitando en nuestra vida, no podemos responder a Dios en adoración. Pablo dice en Corintios capítulo 2, versículo 11, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, el verdadero adorador, el adorador en espíritu, tiene que haber nacido de nuevo. Lo segundo es que se requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Solo cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en las cosas materiales o del mundo para poder centrarse en Dios, es entonces cuando podremos adorar en el Espíritu. Eso quiere decir que yo debo dejar de pensar, dejar de pensar en las cosas que son del mundo para poder centrarme en las cosas de Dios. Mi mente debe de estar centrada en Dios. Pablo lo dice en Romanos 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos, entonces, o requiere de una mente centrada en Dios. Y tercero, se necesita solo con un corazón puro, abierto y arrepentido, es que podremos adorar en el Espíritu. No hay otra manera. Les doy un ejemplo. El rey David, cuando se sentía culpable por el pecado con Betsabé, se dio cuenta que no podía adorar a Dios. Eso lo vemos en 2 de Samuel 11. Él sentía que Dios estaba lejos de él, que Dios se había alejado, y lloraba todo el día, sintiendo que Dios lo señalaba, sintiendo que Dios le había dado la espalda. Eso lo encontramos en el Salmo 32, versículos 3 y 4. David confiesa su pecado. Su comunión con Dios es restablecida y brota nuevamente de su corazón una adoración y una alabanza a Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 51. Entonces, adorar en espíritu es algo más que una posición física. Y lo otro es adorar en verdad. La adoración verdadera es la que es hecha en verdad. Pregunto, ¿qué puede ser mejor medidor de la verdad que la palabra de Dios? ¿Qué puede haber mejor medidor? ¿O puede haber algo que mida mejor la verdad que la palabra de Dios? Toda adoración es respuesta a la verdad. Juan 17 dice, tu palabra es verdad. El Salmo 142 dice, tu ley es verdad. Y el Salmo 160 dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad, no hay otra verdad. Es la única verdad. Y en ella debemos adorar. Y otra pregunta, ¿qué se necesita para adorar verdaderamente en verdad? Dos cosas. Una, debemos de entender claramente quién es Dios y lo que Él ha hecho. ¿Usted entiende quién es Dios?
¿O es de los que se pasan quejando y pasan enojados con Dios porque Dios no le da, porque Dios no le hace, porque Dios no le contesta? ¿Usted sabe realmente quién es Dios? El Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Omnipotente, el que todo lo sabe, el que todo lo tiene, el dueño de todo, el dueño del oro y la plata. Él es Dios. Y yo debo de entender con claridad quién es Dios, no lo que Dios me da, o lo que Dios me ofrece, o lo que Dios puede hacer. Yo debo de adorar a Dios en verdad, porque Él es Dios. Ahora, debemos de atesorar la palabra de manera que desde lo más profundo de nuestro corazón brote una adoración verdadera. Yo cuestiono mucho a veces algunos artistas que se convierten a Dios y lo único que hacen es cambiar la letra. Es la misma tonada, es el mismo círculo, es la misma música, o es el mismo son, pero con diferente letra. ¿Será que Dios no puede darles otro son nuevo? ¿Será que Dios no puede darles otra melodía nueva? El que adora en verdad, atesora la verdad. Atesora la verdad que es la palabra de Dios. Esto es adorar en espíritu y en verdad. Y Pablo lo demostró, y Silas lo demostraron de una manera muy, muy fácil o muy linda. En medio de la crisis en que estaba, en medio de la situación en que estaba, Pablo y Silas pudieron adorar en espíritu y en verdad. Y hay una arma más, y es rápido, aquí vamos rapidito: testificar. Normalmente no vemos el testificar o el dar testimonio o el hablar de Dios, no lo vemos como una arma. Más bien le huimos, a esto le huimos. No queremos hablar, no queremos decir, porque si Dios no ha hecho nada en nuestra vida, no tenemos nada que decir. Testificar es decir a otros lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que he experimentado en mí mismo. Eso se vuelve un poderoso testimonio. Cuando Dios ha transformado mi carácter, Dios ha transformado mi forma de pensar, Dios ha transformado mi vida, ha hecho cambios. Cuando yo puedo decir, Dios me contesta, Dios responde, Dios me escucha, eso es un arma poderosa, porque la gente puede decir, wow, si lo escuchó a él que era así, que era así, también puede escucharme a mí. Testificar acerca de Dios fortalece tu fe, aumenta la confianza en Dios, le da seguridad de lo que Dios es y de que Él puede cumplir sus promesas. Si yo no hablo de Dios, ¿de quién es Dios? ¿Cuán grande es Él? Decía el canto. Hablamos de salvación, hablamos de adoración, cantamos, de salvación, de adoración, de grandeza, de un Dios grande. Hermanos, el testificar, el decir lo que Dios es en nuestra vida, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza y nos puede ayudar de una manera más fiable a poder adorarle en espíritu y en verdad. Testificar es lo que Dios nos mandó a hacer a todos los rincones de la tierra. Seréis testigos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjeme concluir. El Hijo de Dios, aún en los momentos de mucha dificultad, sabe que Dios tiene un propósito y que su plan se va a cumplir. Yo no sé cómo va Él a cumplir el propósito que tiene en tu vida. Puede ser a través de un ruidoso terremoto como en Pablo y Silas, o puede ser tal vez de una manera silenciosa como liberó a Pedro de la cárcel. No importa cómo sea. Lo que sí debemos de saber y entender es que en la circunstancia que sea o en la crisis en que estemos, debemos alabarle,
debemos de adorarle en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, no solo lo que tenemos atesorado en el corazón, sino lo que realmente entendemos. ¿Quién es Dios? En la crisis, cualquiera que ésta sea, le alabamos mientras Él trabaja en la solución. Esa es mi confianza. No importa cuál sea la crisis que yo o usted esté pasando, no importa cuál sea la situación, olvidémonos de la pandemia. Esto va a pasar, pero en tu vida siempre han habido crisis, y en la mía también. En nuestras vidas hay crisis, hay momentos difíciles. Bueno, en cada momento difícil, yo debo de alabarle, yo debo de adorarle. No me debo de centrar en la crisis, me debo centrar en Él, en mi Dios. Y entre tanto que yo adoro, entre tanto que yo le adoro a Él, Él está trabajando en la solución. Créalo. Se lo mostró a Pablo y a Silas. Se lo mostró a Pedro. Me lo ha mostrado a mí y a ti también puede hacerlo. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas a Cristo en tu corazón? Estamos listos para ayudarte. Estamos listos para ayudar. Estamos listos para hablar contigo. Estamos listos para guiar. Ahí aparecen nuestros datos, el correo electrónico, teléfono, el WhatsApp, la página de Facebook. Anímese. Por más de 45 años he caminado con Dios y Él nunca me ha dejado botado. Siempre ha cumplido su propósito en mí, siempre. Y lo va a seguir haciendo. Yo te invito a que si hay dificultad en tu vida en este momento y necesitas simplemente que oremos por ti, llámanos, escríbenos. Estamos para servirle. Somos Comunidad Cristiana Faro, al servicio de Dios en la comunidad. Dios te bendiga. Dios te guarde.